La Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile presenta Estudio Filippi. De exploraciones, colecciones, salones, muestras y exposiciones. Con ustedes, la periodista Mariana Urrutia. Hola, muy buenos días. Nos encontramos en una nueva sesión de Estudio Filippi. En el programa de hoy vamos a conversar sobre la reciente exposición y conciertos que se realizaron en torno a la figura de Roberto Mahler. Para conversar sobre este tema nos acompañan en el programa de hoy Rodolfo Fischer, quien es director artístico de la Orquesta de Cámara de Valdivia. También se encuentra aquí en esta conexión Roberto Bosjar, archivero de la Dirección Museológica UASH, y junto a él también está Adrián Silva, quien es coordinador de extensión de la Dirección Museológica. Bienvenidos a esta nueva sesión de Estudio Filippi en este día lunes. ¿Cómo están? Hola a Hola, todas Mariana. y todos. Hola Mariana, buenos días, gracias por la invitación. Sí, nos encantados de poder contar con la participación de ustedes y conocer un poco cómo surge tanto la exposición como los conciertos que se realizaron en torno a este músico tan destacado en la figura, podría decir no solo valdiviana, sino también del sur austral de Chile. Pero para que nuestros auditores se hagan una idea y comprendan un poco de quién estamos hablando, les vamos a comentar que Roberto Mahler nació en lo que se conoce como República Checa. Su familia, de origen judío, era uno de reconocidos músicos y en 1928 se instaló en Valdivia, donde viviría hasta en el año 1953. Algunos de sus primeros trabajos fueron como profesor y también como director de varios coros y bandas alemanas de la ciudad. Y hacia 1930 empezaría a dar conciertos con su Orquesta Mahler, una agrupación que tenía muchos músicos reconocidos en la ciudad de Valdivia en esa época. Algo que caracteriza un poco la vida de Mahler tiene que ver con el hecho de que con el auge del nazismo y la Segunda Guerra Mundial hizo imposible su retorno a Europa, lo que terminó haciendo que Mahler se quedara acá en Valdivia y en el sur de nuestro país, pero acompañado de sus estudiantes, muchos de los cuales serían claves en la historia de la música de Valdivia. Por mencionar algunos, destacamos a Leonardo Massini, Roberto Petersen o Ernesto Guarda, tan solo por nombrar algunos de los más destacados. De la orquesta de Mahler y coro nacería 2 años después de su muerte lo que se conoce hoy día como el Conservatorio de Música de la Universidad Austral, y serían sus estudiantes quienes formarían muchas de las instituciones que hasta hoy se dedican a la música de Valdivia, como por ejemplo el bicentenario Juan Sebastián Bach. Con esa pequeña introducción sobre Mahler me gustaría abrir un poco la conversación de hoy, pensando un poco que la figura de Mahler, de este músico destacado, trasciende el tiempo y hoy su presencia se hace evidente a través del trabajo realizado y rescatado por el musicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, José Manuel Izquierdo, quien acumuló por más de 20 años archivos y documentos que tratan sobre la vida privada y pública de este músico, tanto en lo que fue sus primeros años en Europa y luego en Chile. Y pensando justamente en este vínculo que tiene la figura de Mahler, tanto con los museos de la Universidad Austral y con la Orquesta de Cámara, pero pensando principalmente en este primer bloque del programa sobre su acercamiento a los museos, esto se hace a través de una donación que realiza justamente José Manuel Izquierdo a la colección, al archivo histórico patrimonial de los museos UACH, esto en el marco del desarrollo de una campaña que se estuvo realizando, o que se está realizando, mejor dicho, todavía, porque no ha terminado, que se conoce como Hagamos Historia con tus archivos. En este caso, Roberto, si nos podrías comentar un poco qué significa para la Dirección Museológica el poder recibir esta donación tan importante que está compuesta, entiendo, por más de 200 documentos donados, entre los que se encuentran partituras manuscritas e impresas, documentos de identificación personal, fotografías y folletos. Sí, muchas gracias Mariana por la pregunta. Bueno, antes de responder quisiera, para que nos entiendan quienes nos están escuchando, hablar sobre el archivo histórico y patrimonial de la Dirección Museológica, del cual yo estoy a cargo.
yo soy archivero, ingresé a la Dirección Museológica hace 2 años con el objetivo de armar un archivo histórico y darle una nueva gestión al patrimonio documental que hasta ese entonces tenía y sigue teniendo los museos de la Universidad Austral. Y dentro de este patrimonio documental hay, bueno, fondos que son institucionales que hablan sobre la historia de los museos, desde su fundación hasta el presente, pero también hay fondos que son especiales y que personas, familias, instituciones donaron a lo largo del tiempo a la Dirección Museológica este patrimonio documental para que en definitiva sea la Dirección Museológica quien resguarde y ponga en valor estos documentos. Pero claro, museos y archivos son instituciones distintas, es una ciencia distinta con un objeto de trabajo distinto, y desde mi ingreso es precisamente eso lo que he estado haciendo hasta el día de hoy, darle una nueva gestión a los fondos y a las colecciones documentales que actualmente tenemos. Y este año, dada la necesidad de que urgía poder complementar, complejizar el patrimonio que teníamos, patrimonio documental, es que lanzamos una campaña ciudadana para que sea la propia ciudadanía la que esté empoderada y se sienta parte de la construcción de este archivo que todavía está en conformación. Eso es importante también de recalcar. Es un archivo que todavía no abre al público, pero que aspira a hacerlo muy prontamente. Entonces, en este contexto es que nosotros lanzamos la campaña y, bueno, José Manuel Izquierdo, como tú bien mencionaba, musicólogo, con una larga trayectoria, valdiviano, interesado en la historia musical del sur de Chile y especialmente de Valdivia. Él coleccionó de forma privada documentos asociados al músico Roberto Mahler, que tú también ya mencionaste, introdujiste quién era él. Entonces, se trata de la tercera donación que recibimos en lo que va de campaña. Es una colección, en estricto rigor, documental, porque no surge orgánicamente, no son los documentos que Roberto Mahler acumuló en el trayecto de su carrera musical y de su vida privada y pública, sino más bien son documentos que José Manuel coleccionó y que fue recopilando a través de los años, algunos incluso los compró o los recibió como donación de otros colegas, etcétera, etcétera. También en el marco de una investigación que él realizó en torno a la figura de Roberto Mahler. José Manuel entendió que por una cuestión de pertenencia también territorial, ¿no? Estos documentos deberían pertenecer o permanecer más bien en Valdivia y sobre todo en la universidad. Y bueno, por eso es importante, porque además son documentos únicos, muy singulares, no existen, son originales, es decir, no existen más de un documento. Es una de las características, de hecho, de los documentos de archivo. Son frágiles, porque su contenido, sus características, son únicas, son singulares. No es como un libro que se edita y que uno puede sacar 500 ejemplares de este libro, ¿no? Y que el libro 1 y el 500 va a ser el mismo. Acá no pasa esto con los documentos de archivo. Entonces, requiere de un trabajo profesional, especializado, que es lo que yo hago todos los días, ¿cierto? Porque primero requiere ser resguardado, pero también la información de los documentos urge que sea organizada, que sea descrita para que finalmente estos documentos que tienen un valor histórico evidentemente para la historia de la música, puedan también ser accesibles y consultados por terceros, que eso en definitiva es lo más importante, darle accesibilidad a documentos que no solo son de la Dirección Museológica, sino de la universidad y de la ciudadanía en general. Sí, yo creo que es muy importante lo que mencionas sobre el valor que tiene esta colección, si mal no recuerdo fue la tipología que le entregaste, porque como decía, es única. Y pensando un poco también en eso, y antes de adentrarnos un poco en lo que fue la exposición que acompañaba a esta donación y que se exhibió en el Museo
histórico y antropológico Mauricio van de Male. Me gustaría preguntarle también a nuestro otro invitado, a Rodolfo Fischer, quien es director artístico de la Orquesta de Cámara de Valdivia, cómo la Orquesta de Cámara también pasa a relevar esta figura de Roberto Mahler desde la música, porque hablábamos recién también de que, como lo mencionaba Roberto, ahí nuestro archivero de la Dirección Museológica, lo importante que es destacar la relevancia que tienen estos documentos, estas fotografías y cómo son únicos, pero también me imagino que desde la música se le da otra interpretación a esta figura de este músico. Sí, gracias por la pregunta. Estaba escuchando atentamente lo que decía Roberto y yo, bueno, como bien sabe, no resido en Chile y acá hay una conexión directa con el patrimonio a través del tiempo, incluso cuando algunos países han sido prácticamente borrados del mapa, como Alemania, ellos se dedicaban a reconstruir prácticamente piedra por piedra cada una de las iglesias que habían sido bombardeadas. Entonces, me he hecho la pregunta, ¿por qué en Chile nos cuesta tanto el tema del patrimonio? Y no sé, a lo mejor la respuesta está en la misma naturaleza, ¿no es cierto? Que de un plumazo ha borrado una serie de veces en nuestras ciudades una y otra vez. Entonces nosotros nos jactamos de ser personas que sobreviven y que reconstruyen, ¿no es cierto? Que tienen esa capacidad, ese tesón, esa fuerza, pero no necesariamente se valora el hecho de guardar y el hecho de conservar y la importancia que tiene eso en la conciencia colectiva. Tú me hacías la pregunta en lo musical. Bueno, yo les voy a contar una experiencia que yo tuve hace muchos años cuando yo estaba dirigiendo la Filarmónica y hacía una gira por el sur. Y me acuerdo que quedé impactado al llegar a Valdivia porque era como estar en otro país. Y con eso no quiero ser adulador ni nada por el estilo, estoy siendo muy honesto porque el simple hecho de estar en el gimnasio y de ver que las personas una hora antes ya se estaban sentando para tener una buena ubicación para escuchar un concierto que era Mozart y Haydn, y no me acuerdo qué otra obra, me llamó mucho profundamente la atención. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿existe un patrimonio musical en el inconsciente colectivo de Valdivia que está muy presente? Y Roberto Mahler es parte de eso. Entonces, cuando tú dices que él enseñó a muchas personas, él tuvo a muchos alumnos particulares. Y tienes que imaginar que esa persona creció, o más bien dicho, se desarrolló en Praga, perdón, en República Checa y posteriormente en Viena, que era el centro musical mundial en esa época, prácticamente el más importante. Entonces había todo un estilo de tocar, los valses, las operetas, no solamente lo que nosotros conocemos con la formación tradicional. Y eso llegó directamente a mano de jóvenes instrumentistas chilenos, sin intermediario, sin ni siquiera que sea un profesor que se fue a especializar y volvió, sino de mano directa de una persona que llegó y entregó todo ese conocimiento a jóvenes instrumentistas. Entonces, volviendo al patrimonio colectivo y al inconsciente musical, eso sigue presente y es, por decirlo de una manera, el ancestro de mi orquesta. Entonces, en el ADN musical de Valdivia hay muchos componentes que son la grande familia alemana, que naturalmente querían tener a sus hijos con conocimiento de cultura general y la música era parte íntegra de eso. Y posteriormente ese conocimiento se fue expandiendo a muchas familias que ya no eran necesariamente alemanas, especialmente porque en este caso, hay que decirlo también, Mahler fue aislado de la comunidad alemana. Entonces, él siguió con este conocimiento a todos, ¿no es cierto? A todas las personas que no tenían este tipo de dificultades en ese momento, política, etcétera. Entonces, también ahí hay un aspecto muy interesante de cómo llegó, digamos, a democratizarse de alguna manera esta música. Eso es como a grandes rasgos lo que te podría responder en su importancia. Sí, muchas gracias, Rodolfo, ahí
por lo que mencionabas, igual pensaba un poco en lo que hablabas de este sentir en la ciudad que es distinto tal vez a otras ciudades a lo largo de Chile y que está presente también en Valdivia y que, como tú decías, se hace muy evidente tal vez en el aspecto cultural o patrimonial o en este caso específico que hablábamos de la música. Y pensando también un poco en esto mismo, tengo entendido que desde la Orquesta de Cámara se realizaron también 2 conciertos para relevar la figura de Mahler, tanto los días 6 y 7 de octubre, uno, tengo entendido, fue en el Teatro Regional Cervantes y el otro en el Aula Magna de la UACH. Si nos puedes comentar un poco cómo fue, no sé si está bien hablar de proceso creativo en cuanto a la selección de partituras que se llevaron así, también si nos puedes comentar un poco cómo fue la respuesta del público que asistió a ambos eventos. Bueno, vamos a partir quizás por el final, ¿no es cierto? Que la respuesta del público, que era un gran misterio para nosotros porque estábamos en un formato muy especial y es primera vez que yo escucho aplausos con pies en el Cervantes, por lo menos en lo que a mi dirección se refiere y a la orquesta. Entonces estaba muy emocionado de ver que hubo una respuesta directa y completamente entusiasta en ambos programas. En el segundo programa atinamos más porque hicimos bis y ya estábamos jugando más con el público, con las palmas y con todo. Había un ambiente un poco de fiesta. Y claro, tú mencionabas a José Manuel. José Manuel, digamos, es el creador de este espectáculo en muchos sentidos, porque si no hubiese sido por toda su documentación, no habríamos tenido una figura más completa del músico, solamente habríamos tenido las partituras, habría sido algo, pero en vez de optar por la idea inicial, que era hacer una conferencia como seria y mostrando fotos, y aquí este señor vivió acá y allá, dijimos, ¿por qué no hacemos una fusión de ambos formatos y hacemos una especie de radioteatro? O sea, es decir, inventamos la posibilidad de narrar esta historia a través de pequeñas viñetas, ¿no es cierto?, que se van alternando con música. Y sobre todo porque en la segunda parte del programa, la primera parte era clásica, la segunda parte era más popular, entonces con mayor razón necesitamos darle un aspecto más liviano, que no fuera esta cosa de la formalidad de los aplausos, cuando hay que aplaudir y cuando no hay que aplaudir. De hecho, le dije al público, por favor, aplaudan cuando se les ocurre, porque esto no es así como, esto es más un café con sed, le dije. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, si se sienten, aplaudan, interrumpan, y de hecho después la cantante al final empezó ahí, ahora aplaudan, vamos conmigo haciendo el ritmo, y todo el mundo se puso a jugar. Así que, en ese sentido creo que fue un gran logro el poder funcionar ambos formatos y por supuesto gracias a la colaboración de René Silva, que también hizo unos arreglos para la OCB, porque recordemos que mucha de la música era original para piano. Entonces también hubo que hacer una adaptación. Sí, yo creo que justamente te iba a consultar sobre las adaptaciones que habían hecho, pero ahí lo explicaste. Bueno, vamos a seguir conversando aquí sobre esta figura, este músico Roberto Mahler, y a la vuelta de la pausa musical vamos a conocer un poco más sobre la exposición que se exhibe ahí en el Museo Histórico. Así que vamos a una pausa musical y estamos de vuelta aquí en Estudio Filippi. Sin pasaporte y sin visa voy
mucho dinero, lo he pasado mal. Bueno, estamos de vuelta aquí en Estudio Filippi, en este programa dedicado a la figura de Roberto Mahler y las distintas actividades que se han hecho en torno a este reconocido músico valdiviano. Nos acompañan en el estudio Rodolfo Fischer, director artístico de la Orquesta Cámara de Valdivia. También se encuentra junto a nosotros Roberto Bosjar, archivero de la Dirección Museológica UACH, y junto a él también está Adrián Silva, quien es coordinador de extensión de la Dirección Museológica UACH. En la primera parte del programa conocimos un poco más sobre la figura de este músico, cómo se movía en la escena valdiviana, y también pudimos conocer un poco la experiencia que tuvo la Orquesta de Cámara a través de estos dos conciertos que se realizaron tanto en el Aula Magna como en el Teatro Regional Cervantes, y la experiencia que fue también para el público poder participar de tal vez un concierto, como decía ahí Rodolfo, que tendría que parecer un poco más como una suerte de fiesta, pero algo complementario también, tanto a lo que se realizó a través de la Dirección Museológica, como fue la donación de esta colección de Roberto Mahler, que entiendo abarca desde el año 1881 hasta 1953, que está compuesta por partituras manuscritas e impresas, por documentos de identificación personal, por fotografías, y que fueron donadas al archivo patrimonial de la Dirección Museológica gracias a un trabajo investigativo que realizó José Manuel Izquierdo, este musicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el marco de estas actividades también, y hasta el día de hoy, y si mal no recuerdo, hasta el 5 de noviembre va a estar abierta una exposición ahí en el Museo Histórico que se llama El Otro Mahler, que exhibe un poco parte de, entiendo, de esta donación, algunos archivos específicos, algunas fotografías, y para eso Adrián Silva, el coordinador de extensión de la Universidad, de la Dirección Museológica UACH, nos va a comentar un poco cómo surge esta exposición, qué elementos destacan de ella, y también entiendo que se ha hecho, sobre todo durante el día de la inauguración, tuvimos una visita ahí del grupo AMA de adultos mayores. Adrián, si nos puedes comentar un poco cómo ha sido este proceso de armar esta exposición, y también el trabajo que se ha realizado ahí también para lo que ha sido escoger qué objetos se iban a poner y armar un poco más la curatoría en torno a la muestra. Gracias, Mariana. Sí, bueno, yo quería partir, ¿cierto?, con el momento que asistí al concierto, y estabas de compañera al lado, estaba Jimena Cabello del Conservatorio de Música, y ella estaba muy impresionada porque no conocía a Roberto Mahler. Entonces, ahí como que terminé de mencionar toda la figura de Roberto Mahler, la trascendencia, la importancia, y también agradecer a José Manuel el hecho de haber acumulado, ¿cierto?, todos estos documentos y todos estos archivos que hacen posible que estemos hablando de Roberto Mahler hoy día, de la manera que lo estamos haciendo, con una alianza, ¿cierto?, que permitió un concierto, permitió una exposición. Para los que nos están escuchando, en los museos hay dos tipos de exposiciones, las exposiciones permanentes y las temporales. Esta es una exposición temporal, y por lo general recibimos exposiciones y también generamos exposiciones. Cuando generamos exposiciones es porque aquellas colecciones y documentos que están guardados salen a la luz producto de una investigación o por otro motivo. En esta oportunidad, el motivo es que nuestras colecciones salen a dialogar con los documentos de la colección de Roberto Mahler. Entonces tratamos revisamos el material que había, conversamos aquí con Roberto y con José Manuel, y fuimos descubriendo a partir de la historia que nos contaban los documentos y José Manuel, que habían ciertas colecciones que podían dialogar, podían complementarse. Por ejemplo, habían partituras para armonio, y acá en la exhibición permanente, en una de las salas había un armonio, así que lo trasladamos a la sala de exposición. Supimos que Roberto Mahler, la orquesta Mahler tocaba en el Hotel Schuster y en el Teatro Cervantes, y dijimos, pero tenemos losa del Hotel Schuster, sacamos la losa del Hotel Schuster, y tenemos una colección fonográfica bien importante, entonces buscamos alguna pieza, ¿cierto?, que pudiese entrar en las vitrinas, y ahí dijimos que de la época podría ser el fonógrafo portátil que teníamos, que es una pieza muy valiosa, que es como hablar el primer personal estéreo, Dixman. Hoy día, ¿cierto?, escuchamos desde el celular, pero para ese tiempo contar con un primer
o sea, con un primer aparato, ¿cierto?, que podíamos trasladarlo al aire libre y escuchar música, nos pareció que era interesante como objeto para que dialogara con el pasaporte original, con la fotografía de la Orquesta Mahler y con impresiones, con unas primeras impresiones en Valdivia con partituras originales. Pueden ver, ¿cierto?, que él también compuso himnos de colegios en Valdivia y en Castro. Acá tenemos en exhibición un himno de la Escuela Normal de Castro. Entonces, es una exposición que nos permite dimensionar la figura de Roberto Mahler, dimensionar que las colecciones, ¿cierto?, pueden dar cuenta de un personaje y de un momento. Roberto Mahler, ¿cierto?, muere en 1953, la universidad se funda en 1954, en septiembre, y en marzo del año siguiente ya tiene un conservatorio. O sea, esa es la prueba de que la figura de Roberto Mahler dejó una impronta musical en Valdivia. Es porque la universidad nace con un conservatorio. Entonces, es súper interesante para nosotros tener esta exhibición y trabajar con los adultos mayores del programa AMA, que son adultos autovalentes, es decir, es un programa preventivo que estimula los procesos cognitivos en la tercera edad, en adultos mayores, perdón, y que ellos vinieron felices y claro, los primeros que vinieron pudieron identificar a personas en las fotografías. Una persona era coralista, luego fueron al concierto sabiendo quién era Roberto Mahler y en realidad no faltó nadie y estaban felices. Entonces, nuestra idea de mediación es justamente eso, poder ayudar a construir, ¿cierto?, partes de nuestra historia como sociedad valdiviana con nuestros adultos y adultas mayores. Sí, muchas gracias, Adrián, por lo que mencionas, y pensando un poco también en lo que se vivió durante la inauguración de la exposición, poder contar con ese grupo de adultos mayores ahí y verlos cómo reconocían a ciertas personas en estas fotos gigantes que hay en una de las paredes, también como al ver los platos del Hotel Schuster, los reconocían, hablaban, mantenían algunos recuerdos. Yo creo que es justamente lo que apunta también este tipo de actividades, de cómo traer a la memoria algunas vivencias de ellos y vincularlos tal vez a las cosas que tenemos en el museo especialmente. Y pensando un poco en lo mismo, a futuro se tiene pronosticado alguna otra actividad también con, no necesariamente el grupo AMA, pero tal vez con alguna otra asociación vinculada a esta muestra. Sí, nosotros tenemos planificadas varias visitas con distintos grupos. Para la gente que no conoce, el Más AMA es un programa del Ministerio de Salud, ¿cierto?, y que está asociado a los CEFAM. Entonces, y nosotros estamos trabajando colaborativamente con el programa Alumni de la universidad, donde exalumnos trabajan en estos CEFAM. Entonces, los exalumnos se acercan a la universidad y buscan qué actividades pueden desarrollar con su grupo, y los museos se han transformado, gracias a esta colaboración, en un atractivo. En la medida que ellos pueden dialogar con nuestras colecciones, tenemos planificado entonces de aquí, de hecho vamos a extender, nos vamos a extender a noviembre, ¿ya? Así que eso queríamos anunciar hoy día en el programa, que la exposición se va a extender un mes más para poder trabajar con estos grupos, ¿ya? Y poder finalizar con una actividad donde toda esta experiencia de conocer la historia musical de la ciudad, donde ellos en fondo evocan ciertas actividades, como haber asistido, ¿cierto?, al Hotel Schuster o al Cervantes cuando estaba en su apogeo. Luego ellos estamos en el fondo provocando a partir de esta experiencia una actividad que pueda reunir a todos los grupos que participaron. Independientemente de eso, nosotros como museo estamos, por supuesto, abiertos a quienes puedan interesarse en venir a esta exposición. Si hay alguna organización social, comunitaria, alguna comunidad educativa que nos esté escuchando, nos pueden escribir a contacto museos@uach.cl y solicitar, ¿cierto?, una visita guiada por la exposición. Si tenemos la disposición en cuanto a tiempo de Roberto nos puede acompañar, contarnos más detalles de los documentos, de lo que están viendo. Entonces, en ese sentido, está abierta la invitación a cualquier persona
que quiera venir, ya sea en familia, en grupos de amigos o en organizaciones a las cuales pertenezcan. Sí, yo creo que es importante volver a recordarle a nuestros auditores que si desean visitar los museos o si desean visitar específicamente esta exposición titulada El otro Mahler que se exhibe en el Museo Histórico, como decía Adrián, pueden escribir a contactomuseos@watch.cl y ahí solicitar la visita guiada, o también pueden acercarse al museo y aprovechar de recorrerlo en su totalidad y de paso también conocer un poco más sobre la historia de este músico que vivió en Valdivia y que fue muy reconocido por su trayectoria. Para quienes se unen a esta transmisión, estamos aquí en Estudio Filippi conversando sobre la figura de Roberto Mahler, y aquí nos acompaña Rodolfo Fischer, director artístico de la Orquesta de Cámara de Valdivia. También se encuentra junto a nosotros Roberto Boschar, archivero de la Dirección Museológica, y con quien conversábamos recientemente Adrián Silva, coordinador de extensión también ahí de los museos Watch. Estábamos hablando un poco sobre la exposición que se realiza en los museos, cómo se extendió. Yo creo que es algo súper positivo poder contar con más tiempo con esta muestra que está ahí en una de las salas del Museo Histórico, pero también me lleva a pensar que cómo a raíz de esta experiencia que se ha hecho con la figura de Mahler y con el trabajo también que ha hecho José Manuel Izquierdo al rescatar la historia de este músico a través de se podría hablar también, no sé, Roberto, ahí me corriges, de la creación de una suerte de colección a través de la investigación que fue desarrollando, si tal vez es posible a través de este primer ejercicio, tal vez no sea el primer ejercicio de rescate de Mahler, reenfocar el campo de la música de arte tal vez hacia un concepto más de patrimonio como práctica viva, porque yo creo que en el fondo, claro, destacamos la figura de Mahler, se rescata toda su historia personal, su historia como músico, y a raíz de esto surge una serie de iniciativas. Por un lado, esta colección de Mahler, esta exposición, los conciertos que realiza la OCB. Y en ese sentido me pregunto si, y tal vez también esta pregunta va para Rodolfo, que nos acompaña también aquí en el estudio, es si así como la figura de Mahler, existen otras figuras que ustedes consideran que son destacadas o que se podrían desarrollar de la misma forma que se ha hecho con Mahler. Voy a tomar el guante yo, a propósito de algunas conversaciones que ya hemos tenido previamente. Con Rodolfo nos conocimos en este proceso, ¿cierto? Así que le contamos un par de cosas que habíamos hecho antes con el conservatorio como boutique de la música. También, bueno, esta exposición nace a propósito de que se iba a firmar un acta, y dijimos, pero ¿por qué no hacemos una exposición que acompañe la firma del acta de donación? Y así surge, y de a poco fue creciendo, ¿ya? Pero tenemos claro de que no es una exposición que va a ser la única de Roberto Mahler. Entonces ya estamos trabajando en una idea de poder trabajar en una exposición donde podamos utilizar la grabación del concierto, donde podamos, ¿cierto?, diseñar una exposición más interactiva, donde los visitantes puedan escuchar el armonio, cómo suena, tal vez entender, ¿cierto?, cómo hay una línea de tiempo también en la colección fonográfica, específicamente, por ejemplo, de lo que ya hablábamos. Hoy día solo está el gramófono portátil, pero podría ser interesante mostrarle a los niños cómo este primer reproductor de música portátil va evolucionando en el tiempo hasta llegar a los de hoy en día. Entonces estamos ahí en una etapa inicial de conversación para poder darle cuerpo, ¿cierto?, a una exposición, trabajar con un proyecto, con objetivos, con públicos también claros, y poder, ¿cierto?, diseñarla con tiempo, con recursos, es decir, un fondo concursable para que podamos sacar adelante esta iniciativa junto a otras que también están ahí en marcha y que prontamente esperamos poder confirmarlas y poder contárselas. Bueno, y ahora yo recojo el guante. Bueno, Adrián comentaba lo que nosotros como museo o como colegas podemos hacer a partir de la colección de Roberto Mahler, pero yo también hago un llamado a los estudiantes, a los académicos, a la comunidad universitaria en general y también a la comunidad valdiviana,
a que se empodere y que pueda venir a consultar los documentos de Mahler, la colección, porque en definitiva para eso existen los archivos, para que exista una consulta libre, sin restricciones, independientemente del fin que uno pueda tener, incluso simplemente por querer consultar un documento antiguo relacionado con la historia de la música, o porque alguien desea investigar a Mahler, o hacer nuevas lecturas, o en definitiva para lo que sea. Si en el fondo de eso se trata, tener un archivo y que la ciudadanía pueda también acceder a esa información, a los contenidos de los documentos. Entonces también es como se hace un llamado para que libremente se pueda crear a partir de la consulta de documentos. Ahora Rodolfo. Sí, damos el pase a Rodolfo y se nos puede contar si hay, porque tanto como lo que mencionaba Adrián como Roberto se enfocaban específicamente en temáticas como el trabajo con las colecciones que se puede hacer vinculadas a ciertas figuras para relevar, pero por ejemplo pensando en lo que iba a la pregunta inicial, en la figura de Mahler, ¿existe alguna figura similar que se pueda hacer un trabajo parecido o un rescate de la memoria que no se haya hecho? No sé. Se han hecho trabajos de figuras como Enrique Soro, o sea, nuestros grandes componentes, pero en términos ya más locales no conozco a ninguna, ¿ya? Eso no significa que no exista. Locales me refiero a Valdivia propiamente tal. Y respecto a la pregunta de ¿existen proyecciones respecto a un futuro? Bueno, yo puedo hablar de proyectos, no puedo hablar de actividades, pero lo puedo mencionar acá. Una es hacer un disco grabado profesionalmente, digamos, con un rescate definitivo, pero también, y esto es una confidencia que le voy a hacer a los auditores, cuando íbamos saliendo del escenario y escuchábamos, bueno, todavía uno está un poquito en un estado intermedio, ¿no?, entre escenario y camarines, y José Manuel me dice que tanto René Silva como yo le dijimos lo mismo en forma por separado, digamos, y ahora esto tiene que transformarse y creo que vamos hacia un radioteatro o un teatro, digamos, porque es tan novelesca la historia de este caballero que se podría transformar en verdadera una narración con actores. Imagínense un Cantillana o alguien así, una gran figura, ¿no es cierto?, de Valdivia que se interese en esto. Entonces, que la idea ahora es proponérselo a un dramaturgo y ver si él puede rescatar su vida o una parte de su vida y nosotros acompañar eso con música. Creo que para allá va la cosa. Sí. Sí, tenemos otro músico que en el fondo es el precursor, que es Guillermo Frick, del cual tenemos algunas partituras, ¿ya? Entonces ahí tenemos un precursor que llegó al día 1842, así que ahí tenemos una sorpresa para Rodolfo. Para mi sorpresa me enteré que él vivió en la isla San Francisco. Ah, además, sí. Él, Sí. bueno, llegó primero, recaló en Valparaíso en 1840 y luego Santiago y después finalmente quedó en Valdivia en 1842 y no sabía que es la isla San Francisco. Así que ahí tenemos otro desafío. Vamos por más. Vamos por más. Yo creo que las posibilidades de desarrollar iniciativas o proyectos, como lo mencionaba Adrián, en el marco de lo que se ha hecho ahora con Mahler y expandirlo a parte de la colección también que tiene la dirección museológica o como lo mencionaba recién Adrián, estas figuras, yo creo que es algo que es posible y que se puede desarrollar en el mediano y en el corto plazo ahí a través de postulaciones de fondo o tal vez de lo que estaban preparando y que nos van a comentar tal vez en otro programa de Estudio Filippi, ahí Adrián y Rodolfo. Mariana. ¿Sí? Quería felicitar a Roberto y a Adrián por la actividad de mediación que hicieron con los adultos mayores. Yo sé lo difícil
que es organizar este tipo de actividades y que muchas veces se hacen, no quiero decir con una falta de creatividad, pero digamos que no se le toma el peso y el tiempo que requieren. Y aquí lo que yo estoy viendo, de hecho lo comentamos con José Manuel totalmente de forma independiente, que usaron todos los sentidos, ¿no es cierto? Los recuerdos, el tacto, el escuchar. Entonces, después premiarlo con el espectáculo, en el fondo era un premio para nosotros, porque teníamos a un público que ya estaba totalmente conectado con todo ese pasado. Y bueno, y lo pudimos ver porque algunas personas de verdad nos felicitaron con mucho cariño. Yo creo que eso es justamente lo que hay detrás de todas estas iniciativas, tanto que salen de la dirección museológica y estas alianzas que también se hacen, en el caso de la colaboración con José Manuel Izquierdo y también con el trabajo que hacemos aquí desde la ADM con la Orquesta de Cámara, como por ejemplo también fue la mediación de ese día, la exposición y el concierto, poder hacer esta unión o tener este elemento en común en distintas unidades que sea transversal. Yo creo que es súper, súper importante y súper reconfortante también verlo, como tú comentas, la respuesta que tenemos del público que se refleja de una actividad a otra. Porque, por lo que entiendo, también parte del público que asistió al concierto también había venido a ver la muestra, ¿no es cierto, Rodolfo? Así es, por eso decía que era como un circuito que terminaba en el concierto y no se generaba solo de esa emoción. Estaba muy bien logrado. Sí, la idea era que conocieran quién era Roberto Mahler y luego lo fueran a escuchar sabiendo. Y también, aprovechando los agradecimientos, agradecer obviamente a Rodolfo por todo este trabajo, en el fondo, con mucha sinergia y con mucha colaboración. También al anillo de música y patrimonio, ¿cierto?, al cual pertenece José Manuel, que también nos colaboraron financiando parte de la exposición. Entonces, ahí hay una alianza colaborativa que está sumando, ¿cierto?, la Orquesta de Cámara, el Anillo, Música y Patrimonio, Alumni, AMA, la Dirección Museológica, y sí, tal vez nos falta alguien, pero ya son 5, ¿cierto?, instancias que en el fondo dialogan y permiten que podamos trabajar, ¿cierto?, de manera colaborativa con un objetivo común, ¿cierto?, que esta colección, ¿cierto?, finalmente estos documentos, estos archivos, retomen vida, ¿cierto?, y reactiven la memoria de personas que hoy día todavía están vivas y que fueron parte de esa historia. Sí, justamente, Adrián, concuerdo con lo que mencionas. Bueno, para quienes se suman a esta transmisión, estamos aquí en Estudio Filippi conversando sobre la figura de este músico, Roberto Mahler, la exposición que se presentó, o sea, que se presenta actualmente en el Museo Histórico, denominada El Otro Mahler, y también hablamos un poco sobre esta donación que se hizo a la Dirección Museológica, que dio paso a esta colección de Roberto Mahler. Así que yo creo que hemos podido conversar durante este programa junto a Rodolfo Fischer de la Orquesta de Cámara, junto a Roberto Boschart de la Dirección Museológica, junto a Adrián Silva también ahí de la Dirección de Museos, las implicancias que tiene como una figura tan importante como el Roberto Mahler, cómo se puede hacer este trabajo asociativo a través de las distintas unidades y también llegar a comunidades distintas, como lo que hablábamos hace unos minutos atrás, que poder llegar a estas comunidades de adultos mayores del grupo AMA. Así que, bueno, antes de despedirnos, me gustaría solo nombrar algo o más que nombrar, comentar algo que nos decía Rodolfo ahí en una de las pausas, que tiene que ver con que tal vez en un corto plazo podamos ofrecerle al público, a aquellas personas que no pudieron disfrutar del concierto de Roberto Mahler ahí, tanto en el Aula Magna como en el Teatro Cervantes, poder tener estas grabaciones disponibles para al público. No sé, Rodolfo, si podemos comentar algo de esto brevemente. Sí, esperamos poder organizar eso en conjunto con Roberto y Adrián para que sea una muestra a futuro que tenga más interactividad, ¿no es cierto? Para que no tenga que esperar el próximo concierto, que puedan disfrutar inmediatamente, ¿no es cierto? Cuando están viendo una partitura y poder escucharla inmediatamente. Eso tiene mucho sentido.
Así que ya saben, pronto vamos a estar ahí comentando los nuevos desarrollos en torno a la figura de Roberto Mahler. También antes de despedir el programa de hoy, queremos dejar a todos invitados a participar este jueves 26 de octubre, ahí en el Museo Filippi. Se va a inaugurar a mediodía la nueva versión de la exposición fotográfica Ojo de Pez 2023, así que los dejamos a todos invitados a visitarnos, a estar atentos a nuestras redes sociales y a participar de esta inauguración que se va a realizar a las 12 del día. No sabrían si quieres sumar algo más a esta invitación también para que la gente que nos escucha participe de la inauguración de esta exposición de Ojo de Pez y de Museo Filippi. Sí, esto es el Museo Filippi es un museo dedicado, ¿cierto?, a la biodiversidad, al naturalismo, a la figura de Rodolfo Filippi, que fue un naturalista que describió cierta parte importante de nuestra botánica y de la flora y fauna chilena. Y en ese sentido recibimos nosotros esta exposición que nace como iniciativa de alumnos de la Escuela de Biología Marina en 2004, que realizaron una exposición fotográfica en el laboratorio Calfuco. Luego iniciaron un concurso de fotografía solo para estudiantes de la Escuela de Biología Marina, luego crecieron para estudiantes de toda la universidad, luego a nivel nacional para estudiantes de Biología Marina, hasta llegar a que hoy día es un concurso nacional donde participan fotógrafos profesionales, hay distintas categorías, y desde el año 2017 que nosotros recibimos esta exposición en el museo con el objetivo de poder darle mayor realce, ¿cierto?, a la inauguración de esta exposición que luego itinera. Entonces están todos y todas invitadas para que puedan disfrutar del mundo del agua, ya sea en actividades relacionadas con el agua, la fauna asociada al agua, etc. Hay mucho, todos los años vemos que es una exposición de mucha calidad y que le gusta a todas las personas quienes les visitan. Así que ahí nos veremos. Y bueno, Rodolfo, Roberto, Adrián, muchas gracias por acompañarnos hoy en Estudio Filippi y también a todos nuestros auditores que nos siguen también por el canal de televisión y que nos escuchan ahí por la radio. Los dejamos invitados a revisar nuestras redes sociales y nuestra página web para estar atentos a las actividades que se vienen. Así que nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Estudio Filippi. Regresa la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en Radio Universidad Austral de Chile.